Solo les digo una cosa, volverán. Para los 5 era una preocupación constante en la prisión ver al comandante vivo y poderle darle el abrazo, la gratitud que queremos, que los 5 sentimos por él. Él lo soñó, él lo predijo, él dio esa orden y Raúl la cumplió, por supuesto, pero la cumplió con Fidel en vida. No hubiera sido igual si nosotros regresamos sin él, sin su presencia. El pueblo de Cuba entero estaba esperando ese encuentro de Fidel con los 5, precisamente sabiendo eso, ¿no? Que era el colofón de la victoria por nuestra lucha. Aquel 28 de febrero del año 2015, ese gran sueño se nos hizo realidad. Nosotros llevábamos días esperando ese evento, ¿no? Porque habíamos llegado, como se conoce, el 17 de diciembre y habían transcurrido ya unas semanas. Y entonces ese día nos avisaron, estábamos, si mal no recuerdo, en una convención de la radio o algo así, y nos dijeron, van a ponerse unas guayaberas y que van a tener una reunión. Y entonces ya todo el mundo sabía o se imaginaba lo que era. Y nunca se me olvida que tan pronto llegamos a la casa y descendimos del transporte, nos estaba esperando la compañera Dalia y nos dijo, el comandante lo primero que quiere es pedirles excusa porque no lo recibió antes, pero bueno, él dijo, dejen a los muchachos tranquilos, que descansen con sus familiares. A la llegada, al entrar, que él está de pie y nos saluda, y uno podía percibir la emoción en él. Lo primero que me viene a la mente es la calidez del recibimiento. Parecía que había llegado a la casa de un amigo, de una persona que conocía de toda la vida, y enseguida nos abrimos a la conversación. Yo recuerdo que una vez que entramos así mismo ahí en la misma casa, en la puerta, él dice, bueno, yo les puedo decir que en la isla de Pino, en la isla de la Juventud, cuando estuvimos presos, teníamos estas condiciones, había muchos mosquitos, y para leer, y una lamparita, y nos agenciábamos. Pero ahora yo quiero que ustedes me digan, fíjate, él dijo, yo voy a agarrar mi pedacito, pero para darle el pie a que ustedes me digan, ahora yo quiero que ustedes me cuenten cómo fue la experiencia de ustedes. Durante el tiempo en prisión me la pasé diciendo, algún día yo tengo que contarle esto a Fidel. Y en ese encuentro con los 5 pude contárselo, ¿no? Y ocurrió en los primeros días de nuestra prisión, cuando nos bajaban a la corte. Y entonces ese día estábamos en un sótano que une a los 2 edificios de la corte y el de la prisión, y teníamos que ir entrando hacia el edificio de la corte, pasarle por delante a unas filas de presos. Y en la primera fila, pegado a la puerta, ahí había un preso, el primero, que nos miraba con tremenda cara, ¿no? Y eran los días en que estábamos en la prensa constantemente, los espías de Castro que vinieron a destruir a los Estados Unidos, que hay que ahorcarlos, etcétera, etcétera. Y entonces le digo a los muchachos, tengan cuidado cuando pasemos por delante de este hombre, porque a pesar de que estábamos encadenados, ¿no? Pero bueno, voy a hacer cualquier cosa. Y en el momento que pasamos, él dice, ustedes son los cubanos, ¿no? Y digo, sí. Y dice, no traicionen a la revolución, que Fidel nunca lo va a abandonar a ustedes. Y dijo una palabrota. Manténganse firmes, yo soy cubano, yo vine por el Mariel. Yo sé lo que les digo, manténganse firmes, que Fidel nunca los va a abandonar a ustedes. Gritaba ahí en medio de todo aquello. Nosotros no pudimos pararnos, ¿no? Pero él seguía gritando hasta que su voz se apagó y ahí no lo escuchamos más. Y nunca lo volvimos a ver, ni supimos cómo se llamaba, nada más que era cubano y que se había ido por el Mariel. Pero eso se convirtió en un símbolo para nosotros. Y cada vez que pasaba algo malo, nos decíamos, incluso de una celda a la otra, oye, acuérdate del Marielito, acuérdate del Marielito. Eso era un código que teníamos para darnos ánimo. Realmente el comandante no dijo nada, se emocionó nada más. Hizo así, evidentemente emocionado, hizo así con la cabeza como diciendo, así mismo fue. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte
se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Sabíamos, después lo supimos, que el comandante estaba al tanto de todo. Y eso era una fortaleza extraordinaria. Siempre estuvo ahí con nosotros, siempre tuvimos la confianza de que jamás poderle fallar a Fidel. Estar en una celda con un radiecito que vendían cuando aquellos estábamos juntos en Miami, donde se escucha la radio de Cuba, y lo pudimos escuchar directamente. Ese volverán enérgico que a nosotros nos constituyó una inyección de ánimo tremenda, ¿no? La confianza. Fidel habló ya. Lo que el comandante decía se hacía. Lo que el comandante, no hubo una cosa que Fidel prometió que no cumplió. Y cuando el comandante dijo, los 5 volverán a aquella plaza ícono, la plaza del Cotorro, que dijo, van a pasar mucho tiempo, no va a ser una pelea de día, posiblemente sea una pelea de años, pero solo les digo una cosa, volverán. Ya no había más nada que hablar. En ese momento, todo eso está presente en el impacto ese emocional, emotivo, significativo de ese encuentro. Fidel desde el primer instante nos trató como un padre, el padre amado, el padre querido, el padre que cuidó a sus hijos y lo quería ver de vuelta. El hombre humilde, sincero, honesto, que amaba a sus hombres. Fidel amó mucho siempre a sus hombres. Fidel siempre se entregó mucho en alma y cuerpo a la protección y al cuidado de sus hombres. A pesar de que ya obviamente su cuerpo mostraba, su apariencia física mostraba ya el efecto de los años y de la enfermedad por la que había atravesado, en su voz y en las cosas que decía, en la firmeza que mostró en sus planteamientos, en sus convicciones, uno no podía olvidar delante de quién estaba realmente. Alguien dijo una vez, encuentro con la historia, es como ver la historia, como tocar la historia, y así mismo era. Y uno, entre palabras y pensamientos no podía dejar de pensar precisamente en eso, en a quién tenía delante y en cuánta historia teníamos la oportunidad de estar viviendo en ese momento. Un hombre excepcional, venerable, que se acerca a los últimos días de su vida con toda la dignidad y toda la gloria posible. Un gigante de la política, de la moral, de la autoridad, de la sabiduría. Él mantenía esa capacidad de impresionar, aún siendo un anciano, pero mantenía esa capacidad. Era un hombre sabio. Los hombres sabios generalmente impresionan. Tienen algo que no tenemos los hombres comunes. Yo pienso que el solo hecho de poder estar con él, de compartir, de escucharlo, de que nos viera, de sentir su cercanía, la paternidad con que nos trató, ya nos hizo especiales, nos sentimos especiales. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Su lucidez era extraordinaria. Y estuvimos 5 horas conversando de diferentes temas, de las inquietudes que él siempre tuvo sobre la paz en el mundo, la seguridad, la alimentación animal para conducir a la alimentación de los seres humanos. Siempre sale a relucir el tema de la prisión, las historias de los 5, la experiencia que tuvimos cuando estuvimos en la misión y estuvimos presos. Ahí, claro, sale también a relucir su experiencia, ¿no? Yo pienso que ahí hubo como un intercambio de experiencia entre prisioneros, por decirlo de alguna forma. Y le dimos bastante taller a esas historias. Ahí se conversó de historia de la actualidad,
se repasó un poco de la historia de Cuba. Hablamos de muchísimas cosas y él dedicó un gran tiempo en la conversación a los temas en los que se encontraba trabajando por esos días, porque él nunca dejó de trabajar y nunca dejó de pensar y de idear maneras para beneficiar a nuestro pueblo y para beneficiar a la humanidad. Y él estaba inmerso, como tú sabes, en las investigaciones sobre las plantas proteicas. Ahí tenía varias muestras en pomos y de diferentes tipos de plantas, de productos que se hacían a partir de esas plantas. Hubo una ocasión que él nos dice, esperen, miren para acá, no hablen nada, y llama a Conchita por teléfono y empieza a hacerle preguntas, ¿no? Lo pone en altavoz para que nosotros escuchemos su manera de chequear determinadas cosas que habían en el proyecto que estaba desarrollando. Mostró hasta cierto pesar en un momento determinado por el hecho de que no se le estaba dando quizás la seriedad requerida al potencial que representan estas plantas en un mundo con tantos problemas de alimentación. Y yo creo que la historia una vez más le ha dado la razón. Nos hizo una explicación exhaustiva sin mirar un documento de toda la cantidad de calorías que produce una hectárea de frijoles comparado con la cantidad de calorías que produce una hectárea de moringa, y si la moringa viene en cápsulas, si la moringa viene de manera natural, si viene en polvo, si viene de diferentes, y con todo un dominio. Entonces, tú podías ver una persona que a pesar de la edad, primero, impresionante la inquietud intelectual. Leía mucho, tenía muchos datos estadísticos muy frescos, que eso es otra cosa que también hay que señalar del comandante, la mente prodigiosa, una mente genial, pero además una memoria para conservar los hechos y utilizarlos en el momento que había que utilizarlos y expresarlos de la única manera que él lo sabía expresar. La importancia de saber leer, él nos indicaba cuáles son los medios de prensa que son más confiables. Increíblemente tenía ahí abajo en una mesita muchos reportes de prensa. Me acuerdo que se refirió al tema de los combustibles, algunas informaciones de los combustibles en el mundo, y mencionó algunos medios que eran las informaciones más confiables que debían. Lo que te daba, la medida que se mantenía actualizado, sabía, ya tenía la experticia de saber discernir, pero sabemos que el comandante jefe era capaz de leer todas las páginas que le pusieran en la mano. Otra cosa que me impresionó es su preocupación por el futuro. O sea, Fidel vivía y pensaba en el futuro como si él lo fuera a vivir. Yo creo que mucha gente acostumbra a decir que va al futuro y regresa. No es eso, es que él lo piensa mucho. Y a mí me parece que ese interés en pensar sobre el futuro tiene mucho que ver con su preocupación por el género humano. Y tal vez con su, diría a lo mejor, insatisfacción con que no seamos los racionales que pudiéramos ser. Porque él era muy racional, un hombre que razonaba mucho, que pensaba mucho. Y a lo largo de toda la entrevista se mostró eso, un hombre inmenso. Para mí, para mis hermanos, el más grande de los hombres del siglo XX y el siglo XXI. Y nos trató siempre con familiaridad y abordó siempre temas muy importantes de la realidad en Cuba, de la realidad en el mundo, muy preocupado siempre por nuestro pueblo, muy preocupado siempre por conseguir el bienestar de nuestra población. Para Fidel todo fue una batalla, todo fue un combate, todo símbolo importaba, todo detalle tenía un peso y él tenía esa capacidad de que no se le fuera nada. Y yo pienso que sí, que él siempre fue un guerrillero hasta el último día de su vida. Hay algunas anécdotas divertidas que, bueno, los muchachos te podrán contar, de cosas que pasaron cuando nosotros a veces bromeamos con el flaco porque se cogió la conversación para el sol. Tony agarró su álbum de fotos de cuando él trabajaba en Santiago de Cuba, en el aeropuerto, en la ampliación del aeropuerto, que Fidel había estado varias veces por allá.
un álbum de fotos. Llega el momento de mi álbum. Ese es un momento que él quizás es de la risa que dice René. Y empezó a mostrarle foto por foto a Fidel, la historia de cuando Fidel fue, y nosotros nos mirábamos diciendo, oye, hace falta que Tony nos dé un chance. Tenía una foto con el comandante en jefe del año 1988. Tenía 30 años y él había ido a chequear la obra de ampliación del aeropuerto, que yo era el inversionista principal de Santiago de Cuba. Y él está hojeándola con mucha alegría, ¿no? Le digo, mira, este soy yo. Y él está ahí muy vigoroso, ¿no? Ahí, un año 68. Y las otras fotos son ya 2005, 2004. Y cuando llega esa foto, él no tiene la gorra puesta, él está hablando con el teléfono. La foto viene de un ángulo que él está de lado. Lo veo que se detiene con la foto del teléfono. Y entonces él elabora rápidamente la pregunta para saber de dónde es la foto. Cualquiera hubiera preguntado, ¿y esta foto tiene que ver con aquello? Pero la pregunta del comandante jefe es extraordinaria. Y me dice, así sonriente, dice, porque lo estoy contando del año 88, y me dice, y en el año 88 a mí se me había caído tanto el pelo. Como decirme, esto no puede ser de aquello, ¿no? Pero fíjate qué cosa tan... que bueno, nos reímos todos, ¿no? Hubo momentos cómicos, ¿no? Porque como todo en lo que pasa, me recuerdo, porque además mis hermanos siempre que nos reunimos hablamos de eso. En un momento, Gerardo quería entregarle un sellito de los 5 al comandante, lo había guardado para esa ocasión especial. En un momento determinado, cuando nos dio un chance, cogí el sellito y me lo puse ahí en la mano. Y le dije, mire, comandante, este es un sello que hicieron los compañeros de la Solidaridad a partir del logotipo que hicimos en prisión, que llegó a convertirse en el logotipo de nuestra causa, ¿no? Realmente, y esto es un sello. Y Tony se para y dice, ah, sí, y se lo queremos poner, ¡boom! Y me quitó el sello de la mano y se lo puso a Fidel. Y yo, ahí está la foto de Tony poniéndole el sellito y yo mirándolo como diciendo, te voy a coger. ¿Qué pasó? Yo termino, estoy aquí parado con el álbum y Gerardo está sentado. Como yo estoy parado aquí, además no quiero interrumpirle, le dice, mire, comandante, el sellito, y le entrega aquí, en esta mano, le entrega el sellito al comandante. Yo que aún estoy parado, yo estaba en el otro extremo de edad sentado, que aún estoy parado ahí con mi álbum, lo estoy mirando, que él abre el sellito, lo va a poner y entra aquí a la de esto y está tratando de ponerlas eso, que es muy difícil, cualquier persona, ¿no? Y yo tomo el atrevimiento de decirle, no, déjeme ayudarlo, tienes tú la confianza esa de... Y yo lo que me recuerdo son sus dedos, como queriéndome decir, sí, no te voy a negar que me ayude, pero déjame hacerlo a mí, ¿no? Y me siento un poquito así, esto nunca lo he dicho, me siento un poquito en que sí hizo o no, pero él, entre su gentileza y saber que ayudarlo, bueno. Pero detrás de eso lo que vino fue otro aspecto. Y era que quien debía poner el sellito era Gerardo y no era yo. Que a mí ya me había tocado lo de la foto y lo del sellito era Gerardo. Eso fue una de las tantas historias, digamos, colaterales, ¿no? Que disfrutamos mucho después y que todavía hoy, cuando hacemos referencia a ese día, nos reímos mucho. Todos ellos saben que en el fondo cualquiera de nosotros que lo hubiera hecho, pues, y en realidad todos sabemos también que el que le entregó el sellito, que le llevaba el sellito, que tenía ese detalle, fue Gerardo en nombre de los 5, que no era ni siquiera un problema de él, que era un reconocimiento de los 5 hacia él. A partir de cierto momento, ya ha avanzado el tiempo, se incorporan hijos, nietos, familiares, y se va, el diálogo se amplía, hay un intercambio entre unos y otros, nosotros, y él nos va explicando, ella está ahora estudiando esto, el nieto se sienta en la pierna y le ala la barba y él juega con él. Entonces, es un Fidel
otro. Yo creo que es un privilegio. Fue la oportunidad también de ver una arista de este ser humano enorme en su dimensión política, moral, militar, ética, y a la misma vez humilde, sencillo y familiar. Fue una visita que él disfrutó. Realmente cuando uno se lee la reflexión que escribió, se da cuenta de que él lo disfrutó y él sabía que esa era estábamos celebrando en ese momento la victoria de los 5. Esas 5 horas, como bien él dice, transcurrieron muy rápido, ¿no? Esa reflexión que él escribe acerca del encuentro fue realmente muy lindo y recuerdo esa frase: fui feliz por casi 5 horas con los 5. Y realmente fue un encuentro familiar. Uno no podía menos que pensar en un padre, en un abuelo de cualquiera de nuestra familia sentado ahí compartiendo con nosotros. Fue algo muy lindo, de verdad. Conversamos con él muy amistosamente, muy así, como si hubiera pasado muchas veces, ¿no? Ya vino después el momento de despedirnos. Él fue hasta la puerta ahí con nosotros y bueno, hicimos el brindis aquel. Y quedaba la pregunta por hacer, ¿no? Una de las tantas que Ramón se atrevió a hacer. Al final yo me atreví a preguntarle en qué nosotros los 5 podemos ser más útiles. Y eso tomó un tiempo para responderme, fíjate, no me respondió inmediatamente, se tomó un tiempo que a mí me pareció una eternidad. Y entonces me dice, sean científicos. Sean científicos. Y es una frase profunda, ¿no? Tú dices, bueno, dicha del comandante. Y salimos debatiendo qué quería decir Fidel. Y cada uno hicimos nuestra interpretación, es ir a la raíz de los problemas. Eso lo decía Martí. Ser radical es ir a la raíz de los problemas. Y lo que quiso decir, pienso yo, a veces nosotros nos reímos porque cada uno hace su interpretación, pero lo que quiso decir no es eso, hay que seguir estudiando, uno tiene que seguir aprendiendo, sin importar cuánto te queda de vida, las expectativas que tú puedas o no tener sobre lo que te espera en el futuro, que uno debe seguir estudiando y aprendiendo porque es lo que nos hace humanos. De la manera en que yo lo interpreto tiene que ver con llegar siempre a la esencia, no quedarnos en la superficie, ¿no? Indagar siempre, buscar siempre las razones, los motivos, las esencias. No que nos dedicáramos a la ciencia, no que nos convirtiéramos en investigadores de un centro científico, sino que fuéramos hombres que en todo lo que hiciéramos en la vida nos apegáramos a la ciencia, a la realidad, a la verdad. Y la despedida, bueno, un abrazo, un estrechón de mano, unas fotos que quedaron para la historia, afortunadamente. Nosotros le pedimos que no se pusiera de pie. No, comandante, no se ponga de pie. Nos acomodamos rápido, y salió la foto esa en que todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería abrazarlo. Y realmente nuestro pueblo se alegró mucho cuando vio esas imágenes. Yo pienso que fue el encuentro más importante de nuestras vidas. El de mayor impacto, el más esperado, el más profundo, que vamos a llevar siempre con nosotros como la más alta condecoración, por encima incluso de ser héroes de la República de Cuba, es habernos reunido con el comandante. Fidel tuvo muchos motivos para ser feliz. Muchos motivos. Pero si esas 5 horas le causaron a él 5 horas de felicidad, bien vale la pena haber tenido que pasar por cualquiera de las situaciones que pasamos nosotros, si al final condujo a 5 horas de felicidad para Fidel. Aquellos días de regreso fueron momentos muy felices, lógicamente, extraordinariamente, pero las horas más felices yo diría incluso de la vida. No sabemos si fueron 5, pareciera que fueron 5.000. Y faltaron muchas más. Pero seguimos teniendo. El encuentro con Fidel es constante, es todos los días. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui.
haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.